Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí el doctor Rey Romero. Pues acabamos de salir de la consulta y bueno, pues vamos a hacer un en vivo, otro en vivo más, en vista de que muchos de nuestros pacientes nos hacen preguntas y pues me parece que es una buena forma de poderles estar informando en relación a la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es pues la herramienta que nosotros estamos haciendo comúnmente para ayudar a muchas personas a lograr sus objetivos en términos de peso. Y el día de hoy les quiero platicar de esta hormona que siempre hablamos, siempre comentamos, y es la grelina. La grelina, bueno, la grelina es una hormona, de entrada les comento, es una hormona que se produce en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, se produce con mayor frecuencia o con mayor cantidad en el estómago. Más o menos el 60 a 70% de la grelina que se produce en todo el cuerpo se produce en el estómago, más específicamente en el fondo del estómago. Pero bueno, también se produce en otras regiones como las glándulas suprarrenales, se puede producir en los testículos, se puede producir en las mujeres en la placenta, es decir, se puede producir en muchos otros lugares, en el intestino delgado también, pero la mayoría en el estómago. Y bueno, ¿por qué le pusieron grelina? Esto viene de una connotación de grow, que es el inglés crecimiento, y esto se puso o se nombró así porque la hormona grelina, cuando se descubrió en el 76, se descubrió la hormona grelina, se supo que liberaba o que estimulaba la producción de una hormona que se llama hormona del crecimiento. Por eso es que le pusieron grelina, de grow, que es crecimiento en inglés. Y esto es lo que hizo que se pusiera este nombre de grelina, porque estimulaba la hormona del crecimiento. Sin embargo, ya ahora hemos visto más implicaciones de esta hormona en el contexto clínico, o sea, en el contexto que tiene que ver con la bariatría y la cirugía bariátrica. Comentamos que la grelina se produce en el estómago, pero ¿qué es lo que hace la grelina? Bueno, la grelina tiene muchas funciones que tendría que tardarme más tiempo de este video, que lo voy a tratar de hacer en unos 10 minutos para poderles explicar las funciones más importantes de la grelina y por qué es tan importante desde el punto de vista de la bariatría y de la cirugía bariátrica. Bueno, la grelina en personas con obesidad, sobre todo cuando hacen una dieta, cuando empiezan a hacer un programa nutricional, se ha visto que empieza a subir en las personas que están haciendo un programa nutricional. Y entonces, esta es una de las principales causantes de los famosos rebotes. Entonces es muy clásico que las personas nos dicen: oiga doctor, es que me la paso rebotando, es decir, hago mucho esfuerzo para bajar de peso, hacen un gran esfuerzo para poder bajar algunos kilos y se descuidan tantito y enseguida rebotan. Y entonces ellos me dicen: pero es que me engorda hasta el aire. Y esto sucede muchas veces por muchos factores, pero uno de ellos es la grelina. ¿Por qué? Porque la grelina, fíjense, aumenta el apetito, disminuye la insulina y aumenta los depósitos de grasa. En el rebote, el aumento del depósito de grasa es el principal problema. La grelina tiene la facultad de incrementar la masa grasa o la grasa o la obesidad, para decirlo de otra manera. Quiere decir que la grelina puede hacer que lo que una persona ingiera se absorba completamente y se transforme rápidamente en grasa que se deposita en el cuerpo. Y es por eso que una persona, cuando hace un programa nutricional o una dieta, está expuesto a un aumento de grelina. Y esto hace que
en un pequeño descuido, todo lo que coma le aumente de peso y entonces tengan rebotes importantes. Entonces la hormona grelina es una hormona que produce aumentos de depósito de grasa. ¿Pero qué otra cosa produce? Pues un aumento del apetito. La grelina aumenta el apetito, por eso algunos le llaman hormona del hambre. A mí no me gusta llamarle hormona del hambre porque haría referencia solamente a que aumente el apetito, pero no solo aumenta el apetito, causa muchas otras cosas más. Sin embargo, algunos han optado por llamarle de la hormona del apetito o la hormona del hambre. Esta hormona del hambre o la grelina tiene una acción directamente en el sistema nervioso central, es decir, actúa directamente en el cerebro para incrementar el apetito. Y esto, bueno, pues produce que las personas ingieran más alimentos y tiendan a engordar o a subir de peso. Pero fíjense, esto también es muy muy importante. La grelina tiende a inhibir la insulina. La insulina todos conocemos que es una hormona que se produce en el páncreas y que es la principal causante de regular la glucosa y disminuir la probabilidad de tener diabetes o controlar la diabetes en las personas que ya lo tienen. Entonces la grelina tiende a inhibir la insulina, es decir, disminuye la acción de esta hormona para bajar la glucosa en el cuerpo. Entonces fíjense, aumenta el apetito, aumenta los depósitos de grasa y disminuye la insulina. Entonces me dirán, entonces ¿para qué tenemos la grelina? O sea, ¿por qué no las puso Dios en el cuerpo? ¿Por qué la naturaleza nos puso la grelina en el cuerpo? Bueno, porque estas funciones son funciones en relación a estarvación. Es decir, el ser humano, como otros mamíferos, tienen esta función en respuesta a periodos de estrés prolongados diseñados cuando hay hambrunas o hay hambres. Imagínense que ustedes estuvieran en un lugar donde tuvieran que pasar grandes periodos de tiempo sin comer, o sea, hambrunas. Entonces la grelina los protegería. ¿Los protegería cómo? Pues depositando grasa en el cuerpo, y esta grasa los protegería de que no cayeran en una desnutrición severa o disminuiría la probabilidad de caer en esa desnutrición. De hecho, los osos polares cuando hibernan, cuando están hibernando, que tienen tiempo, pasan periodos largos sin ingerir grandes cantidades de alimento, se ha visto que tienen aumentos importantes de la grelina, y la grelina los protege para no caer en una desnutrición y morir. Entonces la grelina es una hormona que nos funciona, nos ayuda. Sin embargo, en nuestra época, la época actual, este tipo de situaciones difícilmente las encontramos. Entonces, pues la grelina termina generando un problema más que un beneficio. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Por qué les hablo de la grelina? Porque la grelina tiene una importante función en la cirugía bariátrica. Recordemos específicamente la manga gástrica. Ya la habíamos platicado en otros momentos. Esto es un estómago. La grelina se produce en esta parte del estómago. Lo que nosotros hacemos en una manga gástrica es seccionar el estómago, entonces retiramos toda una parte del estómago. Al retirar toda esta parte del estómago, estamos retirando alrededor del 70% de la grelina que se produce en el cuerpo. Y entonces los niveles de grelina bajan en el cuerpo después de una cirugía bariátrica, específicamente de la manga gástrica. Cuando bajan los niveles de grelina en el cuerpo, entonces pues sucede lo que comentamos, lo contrario a esto: disminución del apetito, deja de inhibir la insulina, y eso hace que las personas diabéticas puedan lograr un mejor control de la diabetes. Tenemos muchos pacientes después de una manga gástrica, diabéticos, que han dejado de tomar los medicamentos. ¿Por qué? Porque la grelina
deja de actuar inhibiendo la insulina. Y finalmente, deja de aumentar los depósitos de grasa. Entonces eso hace que los pacientes empiecen a liberar esos depósitos de grasa y de esta manera empiezan a perder peso. Entonces, la grelina, en resumen, es una hormona que se produce en el estómago. Cuando la quitamos o cuando quitamos esta parte del estómago en una manga gástrica, produce un efecto contrario a la función de la grelina. Disminuir el apetito, disminuir la inhibición de la insulina, o sea, aumenta la insulina, y además disminuir los depósitos de grasa en el cuerpo. Es por eso que la grelina es una de las principales hormonas que se están estudiando con mucho ahínco en la cirugía bariátrica y en el mundo de la bariatría y la pérdida de peso. No es la única hormona, la grelina, que tiene acción en la cirugía bariátrica. Ojo, no es la única hormona, existen más hormonas. Sin embargo, en este momento me quise enfocar específicamente en la grelina para su mayor entendimiento. Me gustaría tener algunas preguntas, si quisieran ustedes poder que habláramos de otra hormona, con mucho gusto lo hacemos. En otras ocasiones vamos a tener el apoyo de otros especialistas que nos van a hablar más específicamente desde el punto de vista endocrino, para que los pacientes que tengan esta inquietud lo puedan entender con todavía más detalle. En este momento, bueno, pues me despido. Esta es la grelina, espero les haya servido y bueno, estén al pendiente de los próximos en vivos que vamos a estar haciendo, no solamente yo, sino otros miembros del staff y especialistas invitados. Saludos.